A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo es que experimentamos el mundo? Y no me refiero solo a lo que vemos o escuchamos, sino a cómo las cosas cobran sentido para nosotros. Porque una misma palabra puede tener un significado claro, pero sentirse de formas totalmente distintas dependiendo de quién la escuche. Bueno, ese es justo el rompecabezas que vamos a intentar resolver hoy. Para que esto quede súper claro, vamos con un ejemplo muy potente. La palabra cáncer. Para un profesional de la salud, el significado es técnico, es funcional, es un diagnóstico, punto. Pero para un paciente, esa misma palabra desata todo un universo de sentido que es completamente distinto. Es miedo, es lucha, es la idea de la propia mortalidad. El significado es uno, pero el sentido es otra cosa, algo personal e intransferible. Y aquí es donde viene la gran pregunta. Si el significado y el sentido están tan conectados, ¿por qué casi siempre los analizamos por separado? ¿No? Tiene que haber algo, un proceso de fondo, como un motor invisible que los está generando a los dos al mismo tiempo. ¿Cuál es ese motor? Y resulta que la clave está justo aquí. No son dos cosas distintas, son literalmente dos caras de la misma moneda. Piénsenlo así, el significado es la cara pública, la estable, la que todos compartimos, pero el sentido es la cara personal, la que nos empuja en una dirección, la que le da un peso existencial a las cosas. Y ese proceso, ese motor que hemos estado buscando, pues tiene un nombre. Y sí, es una palabra que suena intimidante, pero créanme, la vamos a desarmar pieza por pieza. Se llama endoepignosemiosis. Este es el corazón de todo lo que vamos a ver. Muy bien, ahora sí, vamos a abrir el capó de este motor para ver con calma cómo funciona. Vamos a ver qué hay detrás de esta palabrota. En español, ¿qué es esto? Pues es, básicamente, el mecanismo con el que cualquier ser vivo le da sentido a su mundo. Ojo, es un proceso que pasa adentro nuestro, que nos va transformando con cada cosa que interpretamos y que además nunca se detiene. No es algo que tenemos, es algo que estamos siendo todo el tiempo. Descompongámoslo para que sea más fácil. Endo significa que todo se interpreta desde adentro, desde nuestra propia perspectiva. Epignosis es la idea clave de que cada interpretación nos cambia. No somos los mismos después de entender algo nuevo. Semiosis nos dice que no vemos la realidad pura, sino que la interpretamos a través de signos. Y procesualidad, bueno, eso nos recuerda que esto es un baile constante, un flujo que no para. Y para que veamos que esto no es solo filosofía abstracta, pensemos en algo tan básico como una bacteria. Desde su estado interno de hambre, o sea, endo, interpreta la glucosa no como una molécula, sino como un signo de comida. Eso es semiosis. Esa interpretación la transforma, cambia cómo se mueven sus flagelos para acercarse. Ahí está la epignosis, y lo hace sin parar, toda su vida. Eso es procesualidad, es el motor funcionando en su forma más pura. Ok, hasta ahora hemos visto el motor, el cómo funciona todo esto. Pero ahora viene lo interesante. ¿Y entonces qué? O sea, ¿qué visión del mundo, qué filosofía sale de entender que somos seres que interpretan y se transforman sin parar? Pues esa filosofía también tiene su nombre, endopligentia. Si la endoepignosemiosis es el motor, la endopligentia es como el arte de manejarlo. Es el manual de usuario para navegar la realidad de una forma más consciente y, como veremos, más ética. Y en el centro de esta filosofía hay una idea que es súper potente y hasta poética. El ser no es una cosa, no es una sustancia. El ser es un pliegue, es un constante doblarse sobre sí mismo, y en cada uno de esos dobleces emerge algo nuevo, algo más complejo. Para entender bien a qué se refiere con esto de pliegue, tenemos que tener claras tres ideas que son como los cimientos de esta forma de pensar. La primera idea es la de Olón, y es muy simple. Nada es solo una parte o solo un todo. Una célula, por ejemplo, es un todo en sí misma, pero a la vez es parte de un tejido. Una persona es un todo, pero también es parte de una familia, de una comunidad. Somos las dos cosas al mismo tiempo. La segunda es el pliegue en sí, y esto es brillante. La complejidad no aparece por arte de magia ni porque se añadan nuevos ingredientes. Surge cuando lo que ya existe se dobla sobre sí mismo. La vida no es más que la materia plegándose. La mente es la vida plegándose sobre sí misma. Es una idea elegantísima. Y la tercera pieza es la copoiesis, que significa literalmente crear juntos. Cuando dos o más de estos solones interactúan, se pueden plegar juntos y crear algo totalmente nuevo, un nosotros que antes no existía. Una buena conversación, una colaboración real, eso es copoiesis en acción. Entonces,
Si vivimos en un mundo que es una red de pliegues que se interpretan unos a otros, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? De aquí surge una ética muy clara: el cuidado del pliegue. La idea es que una acción es ética si respeta, si preserva la complejidad y la capacidad de interpretar de los demás. La meta no es imponer nuestra visión, no es aplanar al otro para que piense como nosotros, es acompañar su propio pliegue. Y si volvemos a nuestro primer ejemplo, esto lo cambia todo. Bajo esta idea, un médico no solo está tratando una enfermedad, está acompañando a una persona que se ve obligada a reinterpretar toda su vida, sus planes, su futuro, a la luz de ese diagnóstico. Se trata de cuidar el pliegue existencial de esa persona. Y esta última analogía, para mí, lo une todo de manera perfecta. La endoepignosemiosis, ese flujo constante de interpretación, es el río de la vida. No lo podemos detener. La endopligentia, esta filosofía, es el arte de aprender a navegar ese río, de movernos con su corriente en vez de pelearnos contra ella. Y con esto nos quedamos. Al reconocer que vivimos en un universo de pliegues complejos, de interpretaciones que se entrelazan, la pregunta es, ¿cómo podemos volvernos mejores navegantes? ¿Cómo podemos cuidar mejor de nuestros propios pliegues y, sobre todo, de los pliegues de la gente que nos rodea? Quizás la respuesta está simplemente en la práctica diaria de ser conscientes de ello.